Shavuot, Shalom, Shalom, Shalom. Aparezco nuevamente por esta página de Facebook. No para hacer populismo, no para hacerme famoso, sino para compartir un midrash, un estudio, una enseñanza, ya que conforme a las Sagradas Escrituras y conforme a lo que está en la Torah, en el Brit Hadashah y en la Biblia hebrea como Biblia cristiana, sobre todo en la Biblia cristiana, un libro que muchos cristianos le tienen miedo. Shalom, shalom, shalom. Muchos cristianos no tienen paz. Muchos cristianos les da miedo ese libro. O solamente con mencionarlo, con escucharlo, ya empiezan a tiritar. Ya que caen en una crisis de pánico y caen en un mundo de miedo. Me refiero a Idgalut en hebreo, que es Apocalipsis. Apocalipsis, el último libro que está en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento conocido en el mundo cristiano. ¿Ya? Y voy a empezar y retomar este sefer que lo dejé alguna vez. Empecé, pero lo dejé. Pero sí lo estoy compartiendo por YouTube. Por YouTube y por supuesto que por aquí por Facebook. Aquellos seguidores que están aquí en Facebook. Y aquellos seguidores que están por YouTube. Muy bien, entonces, Idgalut, que es Apocalipsis, Perej Ahad, Pasuk Ahad. Idgalut, Yeshua Amashiach Asher Natan lo a Elohim Lehareot Eta Badav Et Asher Ayo Yihye Vimera Behu Odia Beshalho Beyat Malacho Leabdo Yohanan. Muy bien, Biblia Reina Valera 1960, lo traduce así. Apocalipsis capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:1. La revelación de Yeshua Hamashiach, Jesucristo, que Elohim, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, Yohanan. Bien, voy entonces a hacer un pequeño desglose de esta visión que tuvo Yohanan Asakem. Ya, Yohanan Asakem. Aquí vamos a irnos Idgalut, Perej Ahad, Pasuk Ahad, Idgalut Yeshua Hamashiach. Repito. Shalom, Pastor Emilio Cavieres. Repito. Idgalut Yeshua Hamashiach Asher Natan lo a Elohim Lehareot Et Abadav Et Asher Hao Yihye Vimera Behu Odia Besharho Beyat Malacho Leabdo Yohanan.
En la traducción al español, Biblia Reina Valera 1960, ¿ya? Lo voy a leer y después lo voy a compartir. Dice: la revelación de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, que Elohim, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su malaj, de su ángel, a su siervo Johanan, Juan, ¿ya? Johanan, Juan. Es decir, aquí en este primer versículo de Apocalipsis, de Idgalut, ¿ya? Dice en español, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Idgalut, la revelación de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, que Elohim, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su malaj, de su ángel, a su siervo Johanan, Juan. ¿Ya? Entonces usted, que debe haber leído, haber compartido en alguna de su vida ministerial este capítulo o este versículo, ¿ya? Entonces dice la revelación de Jesucristo. Hay una revelación dada, y la escribió Johanan Asaken, Juan el anciano, que Elohim le dio, fue autorizada por el Padre, por el Abacadosh, por Dios, por Deus, por Gad, por God, por Teos, por Elohim, para manifestar a su siervo, para compartírselo a sus siervos. Que diga, ¿quiénes son los siervos? En esos tiempos eran los ancianos de cada iglesia, de cada Keilah, y por supuesto los seguidores del Mesías. En esos tiempos, en los tiempos actuales, están los obispos, están los apóstoles, están los ancianos, están los presbíteros, están los maestros, están los evangelistas, están los pastores, ¿ya? Están los profetas. Los 5 ministerios que están en Efesios mencionados. Para manifestar a sus siervos. Es decir, les dice que esto tienen que saber los siervos, los que están encargados de iglesias, están encargados de obras, que están encargados de ministerios. A sus siervos las cosas que deben suceder pronto, es decir, deben no quedarse dormidos ni sordos de lo que tiene que ocurrir en estos tiempos, en lo que tiene que suceder en estos tiempos postreros. Shalom, hermano Alberto Flandes. Entonces, este mensaje no solamente fue para la primera iglesia mesiánica del primer siglo, ni el segundo siglo y el tercer siglo, sino también para toda la iglesia que está en el siglo XXI, 2025, 5785, 5985. ¿Ya? Shalom, hermana pastora Ruth Ancatrio Sánchez. Entonces dice que estas cosas han de suceder pronto, es decir, suceder pronto. Han pasado 2025 años. 2025 años desde que Johanan Asaken, Juan el anciano, escribió esta carta, con estas visiones, con estas advertencias. Y nos dice hasta el día de hoy.
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Suceder, es decir, están sucediendo. Ya, lo que pasa es que la gran mayoría de los siervos están absortos en otras cosas. Ya son pocos los que están como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Continuamos. Y la declaró enviándola por medio de su malaj, de su mensajero celestial, por medio de su mensajero, de su ángel, a su siervo Johanan, a su siervo, a su esclavo por amor, Juan, Joao, John, Jean, Johansen, Juan, a su siervo Juan. Pasuk Sheni, en Ibrí, en hebreo, en Ibrí dice lo siguiente, perdón. Después lo compartiré en el otro móvil. Pasuk Sheni, Asher Eid Devar a Elohim Beadut Yeshua Amashiach Bet Kol Asher Roa. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que le estoy compartiendo desde el Brit Hadashah en hebreo, desde el Nuevo Pacto en hebreo. Aquí, por supuesto, voy a compartirlo. Pasuk Sheni, Asher Eid Devar a Elohim Be'edut Yeshua Amashiach Bet Kol Asher Roa. ¿Ya? La traducción, por supuesto que lo voy a leer. Versículo 2, Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Ya? Ese es el inicio de esta epístola, de esta carta que hace Johanan a Saquén, Juan el Anciano. Muy bien. Traducción de la Biblia Reina Valera 1960, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim. Que diga, el ángel que fue enviado por el Eterno, por Elohim, dice que llegó este mensaje a su siervo Johanan, Juan, y que ha dado testimonio de la palabra, que a Juan dio testimonio de la palabra de Elohim, la Torá, el Pentateuco, la ley, y todo el Tanaj, la Biblia hebrea, porque hasta ese tiempo no estaba completado el Nuevo Testamento. Solamente estaban los comentarios de los discípulos, de los apóstoles, pero no existía un libro conocido como Nuevo Testamento. Solamente se usaba el Tanaj hebreo, la Biblia hebrea, lo que es la Torá y el Tanaj, lo que se denomina en el mundo cristiano el Antiguo Testamento, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, de Elohim, y del testimonio de Jesucristo. Aquí, cuando habla del testimonio de Yeshua Amashiach, Jesucristo, Jesus Christ, Jesus Messiah, Jesus Christus, dice que, y del testimonio habla de la Besorá Tová, de las buenas noticias, buenas nuevas, el evangelio, el ministerio, la predicación, los milagros, las sanidades, los prodigios que hizo Yeshua Amashiach, Jesucristo.
y de todas las cosas que ha visto. Y de todas las cosas que ha visto, ¿ya? Es decir, las experiencias que tuvo Yohanan Asaken con su maestro, con su rabino, con su rebe, con el rebe Agalil, con el rabino de Galilea, con el maestro de Galilea. Shalom, pastor Josué Miguel. Entonces vemos cómo Yohanan Asaken, Juan el Anciano, escribe estas palabras en este capítulo, en este Pérez. Pasuk Shalosh, versículo 3, en hebreo, en ibrí, en el original, ¿ya? Muy bien, dice lo siguiente. Aquí está en español, pero aquí está en ibrí, hebreo. Idgalut, Perej Ajat, Pasuk Shalosh, Ashrei Akore, Beashrei Ashomein et Dibrei Anebua Beshomrim et Achel Katuv Bo Ki Kerova Haet. Ya, esto lo que les he compartido en la parte hebrea, parte como se movían los judíos mesiánicos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, ¿ya? Ellos se comunicaban en hebreo. Muy bien, aquí dice en ibrí, versículo 3, Pasuk Shalosh, Ashrei Akore, Beasher Ashomein et Dibrei Anebua Beshomrim et Asher Katuv Bo Ki Kerova Haet. La traducción en la Biblia Reina Valera 1960, que todos, la gran mayoría de los evangélicos la usan, del mundo evangélico, dice así, Apocalipsis 1:3, bienaventurado, que también tiene otras traducciones, muy feliz, doblemente feliz, muy gozosos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es decir, estas son profecías. Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nuevamente dice está cerca. Como dice en el versículo 1, las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto, y aquí dice, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Es decir, para el Eterno, como muchos han dicho, y la misma escritura dice, que para Elohim, para Dios, 1000 años es un día. Y 1000 años son un día, o un día son 1000 años. ¿Ya? Para el Eterno no hay problema de eso. Para nosotros es el problema. Nosotros los seres humanos. Bien, la versión Reina Valera 1960. Si usted tiene su Biblia, puede usar su Biblia, abrir en el libro de Apocalipsis y nos vamos al versículo 3 del capítulo 1, en donde dice bienaventurado. Bienaventurado, lo que les he compartido que se traduce doblemente feliz, muy gozoso, muy alegre, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Está cerca. Muy bien, las profecías que están aquí. Dice que
Estas palabras son profecías. No es un libro, como he dicho, muchos cristianos le tienen miedo a este libro. Le tienen terror de leer, de introducirse y leer este libro. Ya, espero que usted no le tenga miedo a este libro. Espero que pueda profundizar, que pueda escudriñar, pueda leer. Entonces dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Ya? Interesante lo que nos dice. Aquí tengo varias versiones de otras Biblias. ¿Ya? Muchas veces he usado otras versiones para que vayamos teniendo confirmación. Ya no solamente conocimiento, sino confirmación de lo que está escrito. ¿Ya? Porque hay diferentes interpretaciones. Y también esas interpretaciones confunden o aclaran. Muy bien. Estoy buscando una versión, si tiene, es diferente. Tengo la versión de la Reina Valera 2000. Nosotros usamos comúnmente la versión Reina Valera 1960. Ejemplo, aquí tengo la Biblia textual, que tiene otra versión. Quizás no. Dice, revelación de Jesús el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hasta ahí estamos entendibles. El cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Mesías, de todo cuanto vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ya solamente la diferencia de la Biblia textual con la Biblia Reina Valera 2000 y 1960 es Jesucristo, Jesús el Mesías. ¿Ya? Entonces, como le he dicho, la palabra bienaventurado, que usted la ha oído y la ha leído en las bienaventuranzas, que está en Mateo capítulo 5, en Matai, Perej Hamesh, Mateo capítulo 5, en donde en hebreo se dice Ashrei, Ashrei o Ashrei, que se traduce doblemente feliz, ya es doblemente feliz, muy gozoso, muy alegre, pero nosotros lo conocemos como bienaventurados, bienaventurado, bienaventurado el que lee, ya que digan dichoso, muy feliz, doblemente feliz, muy alegre, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es decir, el mensaje que recibió Yohanan Asakem dijo, esto es un mensaje de felicidad, de esperanza, de gozo, de alegría. No dice que es para meter miedo, para tener miedo, para caer en crisis de pánico, en terror, en susto, como muchos cristianos que he conocido no leen Apocalipsis porque les da miedo. No, graso error. Aquí la misma escritura dice, felices, doblemente felices, muy gozosos. Bienaventurado el que lee Apocalipsis, el que lee Revelación, el que lee Idgalut, Gisayón en hebreo, y los que oyen las palabras de esta profecía. Dice profecía.
Dice profecía, no dice que es una película de terror, no es una película de miedo, es profecía. Y guarda las cosas en ella escritas, y guardan, las atesoran y las comparten y las enseñan en sus iglesias. Insisto, no es para meter miedo. Esto debe tener alegría y esperanza. Y guarda las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Usted se ha informado como buen creyente, como buen hijo de Dios, como buen hijo del Altísimo, como buen cristiano. La gran mayoría de ustedes se han informado de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, de lo que está sucediendo entre Israel y los terroristas de Hamás, y todo lo que ha sucedido desde el 7 de octubre de 2023 hasta este tiempo. Quizás usted le ha dado mucha importancia o no le ha dado ninguna importancia. ¿Ya? Bueno, aquí dice que esta profecía que están en Apocalipsis, ¿ya? Muestra la situación del Medio Oriente. Y usted lo debe saber y debe haberlo leído. La situación de Israel actual, la situación de los palestinos actuales, la situación de el Medio Oriente actual. Usted se debe haber informado que Israel se está preparando para atacar a Irán en cualquier momento y estalla una guerra nuclear en ese sector, o no se ha informado, o un ataque israelí a Siria, en donde están llegando fuerzas turcas a apoyar a Siria, o el Líbano, o Egipto, que tiene unidades militares en la península de Sinaí. ¿Ya? Hubo una pequeña tregua en Europa entre Ucrania y Rusia hace una semana y media atrás aproximadamente. ¿Sabía usted que Europa se está islamizando? Es decir, hay más musulmanes en Europa que cristianos y judíos. Y me he informado de ministerios evangelísticos cristianos en el occidente, sobre todo en América, de ir a enviar misioneros a Europa. Pero ya Europa no es la Europa de hace 20 años atrás. La Europa que está actual, hay terroristas musulmanes en Europa. Hay gobiernos antibíblicos, antitoraíticos, sobre todo de corte socialista comunista, ya que están unidos al Islam. Ya hay una lucha grande en Europa. España, la madre patria, de donde nosotros la gran mayoría venimos o tenemos descendencia, hay muchos musulmanes. ¿Sabía usted que los colegios están implantando que las niñas usen la burka, usen y se vistan igual que las iraníes? En España, no en Irán. Y que tienen que aprender y conocer el Islam. ¿Sabía usted que en Inglaterra, en Gran Bretaña, hay alcaldes musulmanes y hay universidades musulmanas y hay centros para enseñar la ley sharia
¿Usted sabe lo que es la ley Sharia? La ley Sharia es parte del Corán, es la parte más extrema del Corán, del musulmán, que ahí aplican la decapitación a los que no quieren convertirse al Islam. ¿Eso no les llama la atención? Apocalipsis 24. Apocalipsis 24, ¿han leído alguna vez ese versículo? Yo creo que sí. Lo voy a leer así. Apocalipsis 24 dice lo siguiente, en español. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, con el Mesías, 1000 años. Es decir, esto tiene que ser antes del milenio, no después del milenio, antes, es decir, en estos tiempos. ¿Sabía usted que estamos a punto de que se acabe este milenio, estos 1000 años, este tiempo de la denominada dispensación de la gracia? ¿Sabía usted que se está por acabar la época de la iglesia gentil? ¿Ya? Entonces, con mayor razón, Apocalipsis nos advierte, pero nos dice que tenemos que estar felices, gozosos, con esperanza, con fe, con emuná. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Con estas señales que le he compartido, si usted no siente nada o no capta, bueno, cada uno tendremos que rendir cuenta en el tribunal de Cristo, del Mesías. ¿Ya? Fenómenos astronómicos. ¿Usted se enteró que en el mes de enero y febrero de este año hubieron 2 alineamientos de planetas? Alineamiento, es decir, 7 planetas se alinearon. ¿Usted se enteró de eso? ¿Qué dice Mateo 24:29? Las potencias de los cielos serán conmovidas. Enero y febrero se alinearon 7 planetas. Yo por lo menos los aproveché de ver y los filmé. El 14 de marzo de este año, el mes que pasó, fue el eclipse lunar, conocido como luna de sangre o luna color roja. Quizás usted lo vio o no se enteró hasta el día de hoy. La luna de sangre, ¿usted le gusta la profecía de Joel, donde dice que el Espíritu Santo va a caer sobre toda carne? Ahí, ¿a usted le gusta? A mí también me gusta. Esperar el derramamiento del Espíritu, el avivamiento del Espíritu. Baruch Hashem. Pero sigue la profecía. Dice que luna de sangre. Habla de luna roja, luna de sangre. Para mi pueblo judío, para los rabinos de mi pueblo judío, ellos han interpretado que la luna roja o la luna color sangre trae violencia, trae guerras y trae destrozos y desastres a Israel y a las naciones vecinas. ¿Ya? Es decir, la luna roja siempre va a ser
símbolo de castigos de Adonai, del Eterno, a Israel y a las naciones vecinas. Hubo una pequeña tregua de casi 60 días aproximadamente, y justito cayó después de la luna roja, y nuevamente empezaron los ataques israelíes, ataques de los terroristas de Hamás y por supuesto derramamiento de sangre. Y se está esperando ese conflicto árabe-israelí o árabe o iraní-israelí, Irán-Israel. ¿Ya? Y también el 29 de marzo, el mes pasado, el día sábado, fue el eclipse solar. Un eclipse que pasó por algunos estados en el hemisferio norte de Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia y parte del Medio Oriente. Los rabinos dicen, y los estudiosos de estas profecías y de estos fenómenos astronómicos, dicen que son juicios, castigos a las naciones. Son juicios y castigos a las naciones. ¿Ya? Bueno, les compartí que en España se está islamizando. Ya España no es un país católico, 100%. Se está islamizando. Francia, que era también otro país tolerante católico, está invadido de musulmanes. Gran Bretaña, de donde se creó y se originó el anglicanismo o los anglicanos, y donde hubieron avivamientos fuertes del pueblo protestante evangélico, hay mezquitas musulmanas y los templos cristianos se están cerrando. En el Medio Oriente, Siria, con el nuevo gobierno de Yihad Islámica, que es parte del Estado Islámico, que son parte de ISIS, han decapitado a cristianos sirios, han asesinado y decapitado a drusos y kurdos y alawitas. Ya no sé si usted se ha informado o se ha enterado. ¿Ya? Entonces las señales están palpantes con los astros que el Padre dejó, con las estrellas, con los planetas, con el Sol, con la Luna, con la Tierra, con la violencia, con las guerras, con la apostasía que está en la iglesia. Y aquí, este libro, escrito por Yohanan Asakem, Juan el Anciano, nos dice, ¿ya? Nos dice que tenemos que estar nosotros felices, gozosos, muy gozosos de leer esta profecía. No de tener cerrada la Biblia y no leer este libro. Al contrario, hay que leerlo. Por eso estoy compartiendo esto por este medio. Lo estoy haciendo desde hace muchos meses atrás por YouTube. ¿Ya? Entonces, esta profecía que están aquí está latente para estos tiempos posteriores. No se sorprenda cuando en las noticias digan empezó la Tercera Guerra Mundial. No se asombre cuando digan estalló una bomba en tal lugar. Y cuando digo una bomba nuclear. No se asombre
cuando ocurran estas cosas, porque todo está escrito. Muy bien, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, Esta profecía de la palabra. Usted la tiene en su casa, la tiene en su iglesia. Usted la tiene en su casa, la tiene en su iglesia. Y los hermanos mesiánicos que creen en Yeshua y los hermanos judíos que creen en Jesucristo, en el Mesías, tienen esta escritura. ¿Ya? Entonces, muy bien, dejo este estudio y si el Eterno me permite seguir compartiéndolo, seguiré compartiendo sobre Idgalut, sobre Apocalipsis. Muchas gracias por su atención, que el Eterno le revele a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, todo lo que está aquí. Shalom, Pastor Emilio Cavieres, hermano Alberto Flandes, Pastora hermana Ruth Ancatrio Sánchez, Pastor Josué Miguel. Muy bien. Shalom Urajá, paz y bendición.